Bien, entonces recién decíamos que si este punto no se encuentra en color verde, acá por ejemplo, en un entrenamiento excelente para este día y en esta cantidad de minutos, la aplicación nos propone que debería ser la distancia, ¿ves? Acá estamos bien con la distancia de 6.14 kilómetros o 6.140 metros sería. La distancia es óptima, la potencia es casi óptima, debería haber sido acá los niveles de potencia marcados. La velocidad en sprint, ¿ve? Acá nos sobrepasamos, quizás habría que tener unos 750, 800 metros en total de velocidad en sprint para estar en esta comparativa. Y la velocidad, o sea, la velocidad final de 8.2 metros por segundo nos está significando de que es muy buena o es prácticamente es excelente acá, en esta ocasión. Entonces, bueno, acá están todos los datos, los parámetros que recién veníamos viendo. Y para analizar y comparar estos datos, es importante luego de cada sesión de entrenamiento analizar los datos arrojados por el dispositivo. Compararlo con sesiones anteriores también creemos que es muy importante para ver el nivel del deportista, si ha podido desarrollarse mejor en cada sesión de entrenamiento o en cada microciclo o semana de entrenamiento. Compararlo con sesiones de jugadores profesionales de la misma posición, que es lo que veníamos hablando recién. Si ustedes tienen la posibilidad de estar en un equipo de primera división profesional, nosotros lo que hacíamos era comparar, por ejemplo, un volante central con otro volante central de nuestro mismo equipo, si bien las características del biotipo individual o personal son diferentes, y eso hay que tenerlo en cuenta, pero dentro de la posición hay ciertos parámetros que nosotros podemos regular y decir, bueno, para esta posición pretendemos esta intensidad, esta velocidad, esta cantidad de metros recorridos, etc. Bueno, y para cerrar un poco con esta revisión, que es una iniciación de lo que nosotros podemos ofrecerles con respecto al entrenamiento, vamos a hablar un poco de las conclusiones. En la actualidad se hace necesario la utilización de la tecnología aplicada al deporte. Creemos que hoy son herramientas que marcan un antes y un después en el desarrollo del entrenamiento deportivo y asimismo en el rendimiento deportivo. La utilización de dispositivos GPS es de vital importancia en el control y desarrollo de las cargas de entrenamiento. La individualización del control de las cargas es un principio del entrenamiento. Acuérdense que dentro de los principios de entrenamiento que todo entrenador debería intentar al menos acercarse lo que más pueda, la individualización de la carga es uno de esos principios y en un equipo de un deporte de conjunto, justamente como es el fútbol, nosotros necesitamos individualizar de cierta manera las cargas de entrenamiento porque no es lo mismo que lo que nos pueden llegar a presentar el rendimiento de un jugador de fútbol con un biotipo X, vamos a un ejemplo, de 1,65 m, potente, no sé, a un central de 1,85 m, un poco más lento, pero más fuerte. Entonces, bueno, acá es donde hay que empezar a ver cómo individualizamos nosotros de cierta manera algunos parámetros de la carga. La utilización del GPS nos permite analizar la relación existente entre la carga de entrenamiento y la recuperación del deportista. Muy importante este punto, factor fundamental para evitar procesos de sobreentrenamiento y desentrenamiento. La fatiga se hace notar cuando analizamos los datos arrojados por el GPS. Si nosotros, vamos a dar un ejemplo acá práctico, si nosotros hemos tenido en una sesión de entrenamiento el análisis de la carga y encontramos que nos hemos pasado en el volumen de entrenamiento, o sea que
están por encima o estamos por sobre la cantidad de metros recorridos en comparación de un deportista de ligas europeas, como la posibilidad que nos arroja este GPS que les acabo de mostrar. Entonces, al día siguiente, la fatiga se va a hacer notar. O sea, nosotros no podemos, después de ver que un entrenamiento se ha pasado en grandes cantidades del volumen, y al otro día intentar hacer un trabajo o un entrenamiento de alta intensidad, o de alta intensidad y de alto volumen, porque evidentemente la fatiga va a estar presente. Lo que podemos hacer a través de este GPS es, si al ver que en un entrenamiento nosotros tenemos un aumento o una carga en volumen extremadamente excesiva, ahí es donde podemos usar la flexibilización de la planificación de la sesión siguiente de entrenamiento para poder regular las cargas y no entrar, por ejemplo, en un sobreentrenamiento o hacer una sobrecarga que nos traiga como consecuencia una carga interna fisiológica de calambres musculares, de contracturas musculares, y tranquilamente podríamos llegar hasta alguna lesión un poco peor, como puede ser un desgarro de una fibra muscular. Es importante el conocimiento de ciertas características de estos dispositivos tecnológicos para el proceso del entrenamiento deportivo. Esto que estamos ahora brindando es una breve revisión, pero no quiere decir que con esto nosotros vamos a ir de un día para el otro a hacer o a probar los dispositivos GPS, si bien uno entiende que al tener un bagaje de conocimientos luego durante la práctica se van adquiriendo nuevos conocimientos y la experiencia va haciendo un mejor uso, un mejor manejo de estos dispositivos. Y acá, como cierre o conclusión final, acá escribí algo que me pareció muy relevante tenerlo en cuenta. El uso de GPS en deportes colectivos nos ofrece información objetiva sobre la posición, los desplazamientos, la velocidad y las aceleraciones de los jugadores, permitiendo así cuantificar el estrés fisiológico al que son sometidos los deportistas. Por lo tanto, conocer cómo utilizarlo en un deporte como el fútbol y aprender a interpretar la gran cantidad de datos que se obtiene con su implementación mejoraría nuestra capacidad para optimizar la periodización del entrenamiento y acercarnos aún más al éxito deportivo. En esto que tiene que ver con justamente el rendimiento y la competencia y el éxito deportivo en el alto rendimiento, personalmente entiendo que las mínimas características que nosotros podamos manipular en un equipo de fútbol, o en una planificación, o en una sesión, o en todo el equipo de fútbol, nos va a permitir sacar una ventaja de nuestro rival. Entonces, quizás en un equipo amateur, la bebida deportiva durante el entrenamiento no hace grandes diferencias si todos los equipos que compiten, ninguno toma ese tipo de bebida. Pero cuando hay una diferencia de estos parámetros o de estas características que nosotros podemos mejorar, y entonces le brindamos bebida deportiva para acelerar la recuperación en el proceso de entrenamiento, le brindamos una dieta acorde a un deportista con la cantidad de hidratos de carbono suficientes, de proteínas suficientes, de grasas buenas, como también de vitaminas y de minerales, si le aportamos al deportista un buen descanso, si las sesiones de entrenamiento son acorde a lo que los deportistas pueden hacer y hay una buena planificación, evidentemente nos podemos acercar un poco más al éxito deportivo o a que el equipo en sí funcione de la mejor manera posible.